Los leones, a menudo considerados los reyes del reino animal, poseen su propio conjunto único de cualidades que los hacen formidables y peligrosos a su manera. Su poderosa corpulencia, su excepcional trabajo en equipo dentro de los grupos y sus fulminantes sprints contribuyen a su reputación de depredadores en la cima de la cadena alimenticia. Son temidos por millones de personas en todo el mundo que no dudarían en atacarnos y devorarnos vivos. El Parque Nacional de Pilanesberg es un bastión para los rinocerontes negros y blancos en Sudáfrica. Se encuentra en la región de Bojanala, relativamente cerca de Johannesburgo. Con una superficie de 550 kilómetros, es el cuarto parque más grande de Sudáfrica y alberga una fauna inmensa y diversa. La caza furtiva de rinocerontes por sus cuernos sigue siendo, lamentablemente, un gran problema. Los parques y las reservas hacen todo lo posible para prevenir la caza furtiva, estableciendo patrullas antifurtivas, pero a veces parece ser una batalla perdida. En los últimos años, Pilanesberg ha tomado la decisión drástica de eliminar los cuernos de sus rinocerontes para detener la matanza insensata de estos queridos animales. A pesar de todo, las patrullas continuaron para proteger la fauna amenazada. Uno de los guardabosques involucrados en la patrulla antifurtiva era Cobus Moray. Era un veterano del parque, habiendo servido a los rinocerontes durante más de 12 años. Era experimentado y conocedor. Formaba parte de la unidad canina que utilizaba perros para rastrear las huellas dejadas por los cazadores furtivos o ciertos animales si necesitaban perseguirlos. Su perro, Hale, era un pastor belga malinois. Ella era tan leal a él como él lo era a ella, y entrenarla regularmente formaba parte de la rutina de Cobus. Su esposa, Charlotte, era una representante del zoológico de Copenhague y vivía en Sudáfrica con Cobus. El zoológico danés patrocinaba y financiaba el entrenamiento y uso de perros para apoyar a los guardabosques durante sus patrullas. El último perro de Cobus y Charlotte, Dexter, también había sido parte del programa, pero murió inesperadamente 5 años antes de que Hailey ocupara su lugar. Cobus era considerado uno de los guardabosques principales y a menudo entrenaba a los nuevos reclutas para que dieran lo mejor de sí mismos. Sabía que la educación era una gran parte de la conservación de los rinocerontes y llevaba a Hailey con él a las escuelas para hablarles sobre el trabajo que hacían juntos y la importancia de preservar la fauna sudafricana. El 6 de febrero de 2021, Cobus y Hale se unieron a 2 guardabosques para una patrulla antifurtiva de rutina. Condujeron a lo largo de la cerca perimetral en busca de signos de entrada forzada o animales en peligro. Rebotaban en sus asientos mientras el vehículo se balanceaba y oscilaba sobre el camino profundamente surcado. Era una mañana de sábado, antes de que el sol naciente quemara intensamente en el cielo africano. La naturaleza apenas se despertaba para el día, pero para algunos nunca habían dormido. Un depredador se escondía en los arbustos. Podía escuchar el vehículo acercándose y se quedaba quieto y en silencio. Estaba desesperado, flaco y mal alimentado. Este animal era muy peligroso porque intentaría su suerte con cualquier comida fácil. Cobus y el equipo detuvieron el vehículo y él y Hailey bajaron. Cobus planeaba crear un rastro para su fiel compañera, un ejercicio de entrenamiento regular para ella. Era un sábado, supuestamente uno de sus días libres, pero estaba dedicado a su trabajo y a la conservación de los rinocerontes en la reserva. Los otros 2 guardabosques continuaron a lo largo de la cerca en el Land Rover. Siguieron adelante, dejando a Cobus atrás. Aunque no habían ido lejos, habían cometido un terrible error. Sin que ellos lo supieran, había un viejo león macho acechando en los arbustos justo donde habían dejado a Cobus. Expulsado de la manada por los machos más jóvenes y fuertes, el león macho ahora estaba solo. Su capacidad de caza como solitario era limitada. Su velocidad ya no era la de antes y le faltaba la protección del resto de la manada. Observaba a Cobus y a Hailey con sus ojos dorados y vidriosos, su hocico cubierto de cicatrices de batalla, temblando al percibir su olor. Permanecía perfectamente inmóvil entre los matorrales, oculto por la hierba alta y las malezas despeinadas. Estaba delgado y hambriento. El ruido del motor del vehículo se desvaneció en algún lugar a lo largo del camino. Cobus caminaba con su perro a su lado, con los sonidos de la sabana africana llenando sus oídos. Los grillos cantaban en la hierba. Las abubillas llamaban desde las ramas y una ligera brisa hacía susurrar los arbustos.
Se inclinó para examinar una zona de hierba perturbada, y fue en ese momento cuando el león aprovechó su oportunidad. Se lanzó hacia adelante. Ni Cobus ni Hyle lo vieron venir. Cobus no tuvo tiempo de alcanzar su arma de fuego. Él y su perro fueron tomados completamente desprevenidos. Solo hubo un destello marrón y Cobus sintió el impacto. Las enormes patas del león macho se envolvieron alrededor de sus hombros. Sus mandíbulas se cerraron sobre su cabeza y Cobus fue arrojado al suelo. Gritó y le gritó al león que lo soltara. Apenas podía ver en medio de la pelea destellos de beige y marrón, vislumbres de dientes blancos y afilados y una cara llena de pelo. El suelo bajo él estaba blando debido a las lluvias recientes. La hierba puntiaguda era frondosa y verde. Cobus podía sentir la abrumadora presión de las mandíbulas. Podía sentir los desgarros y laceraciones de las garras del león en su pecho. Hizo una mueca, tratando desesperadamente de alejar al león, pero su cuerpo pesado lo mantenía momentáneamente pegado al suelo. El león soltó la cabeza de Cobus y lo mordió una y otra vez. Durante el intenso ataque, Hyle huyó aterrorizada y se escondió en los matorrales cercanos. Los gritos de Cobus fueron escuchados por sus colegas guardabosques, quienes inmediatamente dieron la vuelta con el vehículo para regresar al lugar donde lo habían dejado. El Land Rover saltaba y se sacudía en los baches. Las espinas de acacia arañaban la pintura y el motor rugía mientras aceleraban de vuelta hacia Cobus. Estaban a solo unos cientos de metros. Llegaron al lugar donde habían dejado a su colega y fue allí donde vieron a su compañero guardabosques bajo el león. No dudaron ni un segundo. Levantaron sus rifles y dispararon varios tiros al león. El león se desplomó en un montón junto a Cobus. Corrieron a su lado, pero ya era demasiado tarde. Había dado su último aliento en ese mismo instante. Las heridas causadas por el ataque eran demasiado extensas y devastadoras. El ataque había seccionado vasos sanguíneos y había perdido demasiada sangre. Yacía inmóvil y estaba claro que no podía ser reanimado. En estado de shock, los guardabosques pidieron refuerzos. Llegaron oficiales y guardabosques al lugar y el león fue llevado al Instituto Veterinario Anders de Poort en Tshwane para una autopsia, con el fin de determinar exactamente por qué había atacado a Cobus. No había signos de enfermedad, pero el león era viejo y se creía que estaba muriendo de hambre. Su ataque a Cobus fue un último intento desesperado por sobrevivir. Su perro Hyle fue encontrado cerca, bajo un árbol, ileso, aunque claramente sacudida por el ataque, fue llevada de regreso a la base. El parque perdió a uno de los suyos ese día, dos de los suyos si contamos al león. Cobus era un hombre profundamente compasivo. Trabajaba incansablemente para asegurar la seguridad de los animales. Era un verdadero guerrero en la lucha contra la caza furtiva y el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte. Ese año, en 2021, 451 rinocerontes fueron cazados furtivamente en Sudáfrica. Esto representó un aumento del 3% respecto al año anterior. Las patrullas antifurtivas realizaron 189 arrestos en 2021, de los cuales solo 61 resultaron en condenas. La pena por caza furtiva o contrabando de cuernos de rinoceronte puede ser de hasta 35 años de prisión. Es evidente que el trabajo de los guardabosques y las unidades antifurtivas es vital para la supervivencia de la especie. El incidente fue un caso trágico en el que Cobus, de 46 años, se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La cerca que él y sus colegas guardabosques estaban inspeccionando estaba destinada a mantener a los leones fuera de esa sección, aunque esa parte del parque era conocida como la zona de los 5 grandes. Los leones estaban aislados de la zona por donde caminaba Cobus. De alguna manera, el león había logrado pasar por la cerca en un intento desesperado de encontrar comida, lo que llevó a la aterradora aflicción final de Cobus Moray. Islam Shaheen trabajaba en la industria del entretenimiento. Era un domador de leones, fascinando a los públicos en Egipto durante años. Algunos dirían que su trabajo era cruel, mientras que otros miraban con asombro cómo controlaba a algunos de los depredadores más poderosos del planeta. El Lion Village, el pueblo de los leones, estaba ubicado a 1 hora y media del Cairo. Los visitantes podían pagar una entrada para tener la oportunidad de ver leones, tigres, camellos y serpientes. Las condiciones en las que se mantenían a los animales eran pobres, con muy poco espacio para moverse.
Muchos estaban demacrados, claramente desnutridos y necesitaban atención veterinaria. Aún así, la popularidad de la atracción la mantenía en funcionamiento y continuaba atrayendo multitudes. Islam había trabajado como domador de leones durante 13 años. Conocía los espectáculos al dedillo y se sentía seguro en presencia de los grandes felinos. El circo de Alejandría era popular entre los locales. La arena estaba llena de hombres, mujeres y niños, todos emocionados de ver el espectáculo y a los animales salvajes de cerca. Un gran grupo de estudiantes ocupaba las gradas, instalados a salvo detrás de los barrotes. Pero en diciembre de 2016, el público e incluso Islam iban a recibir un gran susto. La multitud reunida esperaba pacientemente el comienzo del espectáculo, mientras una música de baile sonaba de fondo, creando suspenso para la entrada de los leones. Había 3, cada uno pesando más de 200 kilos. El miembro más reciente de la tropa había sido traído recientemente desde Sudáfrica. Lamentablemente, estaba destinado a una vida en cautiverio, obligado a actuar para la gente y a obedecer las órdenes que se le daban. Pero como afirman algunos artistas de circo, ningún animal salvaje puede ser verdaderamente domesticado. El nuevo león era impresionante, con una gran melena despeinada y un cuerpo poderoso y musculoso sobre sus patas traseras. Era fácilmente más grande que cualquiera de los domadores, pero tenía un temperamento caprichoso. Ya había atacado a un domador, y sin embargo, continuaban usándolo en el espectáculo. No se había hecho nada al respecto, y los domadores asumían que con el tiempo aprendería las rutinas y se volvería más adaptable. Pero en diciembre de 2016, aún no había sido entrenado al mismo nivel que los otros leones, y por lo tanto, representaba una amenaza real dentro de la arena. Aunque era un león cautivo, sus instintos naturales seguían siendo crudos y profundamente arraigados en él. Mohamed Mustafa, portavoz del parque, sugirió que era la temporada de apareamiento y por lo tanto el león tenía un sentido acrecentado de agresividad. En ese fatídico sábado, la testosterona fluía por su cuerpo y ser obligado por los humanos a realizar trucos frente a una multitud era particularmente peligroso en esa época del año. Otros creen que esta explicación fue solo una tapadera para lo que estaba a punto de suceder. Mientras un león subía una escalera, Islam le ordenó que abriera la boca para que pudiera tocar su lengua con un palo. La boca abierta de par en par, sus largos colmillos afilados estaban completamente expuestos a la vista del público. Pero el tercer león, el miembro más reciente de la tropa, se mantenía inmóvil observando a Islam. Estaba a unos metros del domador, sin apartar la mirada de él. Estaban atrapados en una mirada fija. Otros 2 domadores estaban en la arena con Islam. Todos empuñaban bastones de madera que utilizaban para golpear a los leones y hacerlos obedecer. Era su única arma de defensa en caso de que algo saliera mal. No había un plan de emergencia ni tranquilizantes para someter a un león agresivo. Islam agitó su bastón hacia uno de los leones, indicándole que diera un paso adelante. Pero algo desató una respuesta agresiva en el león más reciente, mientras permanecía inmóvil esperando su próxima orden. Sus ojos estaban bien abiertos, su cola se estremecía ligeramente y dio un paso hacia Islam. Ya fuera debido al maltrato, una agresividad natural, el hambre o haber sido asustado por algo, el león se lanzó repentinamente sobre Islam. En una fracción de segundo, Islam intentó apartarse de un salto, pero el león fue demasiado rápido. Lo agarró con sus poderosas patas delanteras, atrapándolo con sus garras. Sus afiladas garras se hundieron en la ropa de Islam y perforaron su piel. Instintivamente, el león apuntó a la garganta de Islam. Lanzando su cabeza hacia adelante, agarró la cabeza y el cuello de Islam con sus mandíbulas anchas, reajustando su agarre una y otra vez, mutilándolo frente a una audiencia aterrorizada. De pie sobre sus patas traseras, mordió la carne y desgarró la piel, y la sangre brotó de las heridas abiertas de Islam. El león era mucho más grande que Islam y mucho más poderoso. El domador no podía resistir su poder. En un instante, fue derribado por el león, quien lo inmovilizó contra el suelo de concreto debajo de él. Podía sentir la frialdad del concreto y por encima de él, el calor del cuerpo del león. Emitió un gruñido profundo mientras sacudía la cabeza de un lado a otro, su aliento cálido y húmedo sobre la piel magullada y contusionada de Islam. Islam intentó empujar al león, pero era demasiado pesado. No podía agarrarse al león y no podía liberarse de debajo de él.
Luchó contra la feroz bestia, encogiéndose y arañando la cara del león, tratando de encontrar un punto débil para que el león lo soltara. Unos momentos después, la música fuerte se detuvo, y todo lo que se podía escuchar eran los gritos aterrorizados del público. Algunos sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar el incidente que se desarrollaba ante sus ojos. Los niños miraron con horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y los padres los sacaron de sus asientos y corrieron hacia afuera. Fue un pánico total, dejando solo a los 3 hombres y los 3 leones para luchar. Los otros domadores actuaron de inmediato, tratando de asustar al león para que soltara a su colega. Lo pincharon con sus bastones, golpeándolo en las costillas y en la espalda. Pero el león no soltaba su presa. Continuó mutilando a Islam. Aplastó su rostro entre sus mandíbulas. El crujido de los huesos y el desgarro de la carne era todo lo que el domador podía oír entre sus propios gritos de ayuda. El león mordió su hombro, sacudiendo su cabeza y desgarrando la piel. Luego dirigió su atención hacia la garganta de Islam. Una sola mordida en el cuello y la tráquea de Islam sería aplastada. Se asfixiaría en un instante. Con todo el peso del león sobre él, no había forma de que pudiera liberarse. Yacía en el suelo frío y duro, impotente, atrapado por la enorme bestia. Pero sus colegas no se rindieron. Continuaron golpeando al animal con sus bastones hasta que finalmente el león soltó su agarre sobre el hombre y saltó lejos de él. El león se alejó, sus fauces goteando la sangre roja de Islam. Se llamó a una ambulancia y el personal intentó detener la hemorragia de la gran herida en el cuello de Islam. Islam yacía inmóvil en el suelo. No emitía ni una palabra. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial y su corazón latía débilmente. Se estaba debilitando rápidamente. Los servicios de emergencia llegaron y Islam fue trasladado de urgencia al hospital Adalush y Salam, en la zona de Smawe, al este de Alejandría. Era una carrera contra el tiempo para salvarlo. Sufría de una fractura de cráneo, profundas cortaduras en el rostro y cuello, huesos rotos en el pecho y hemorragia abdominal. Los médicos lucharon por salvarlo, pero lamentablemente sucumbió a sus heridas unos días después. Tras la muerte de Islam, Lion Village fue cerrado hasta que se llevó a cabo una investigación exhaustiva. Aunque el portavoz del parque afirmó que el león estaba en temporada de reproducción y por lo tanto se comportaba de manera errática, otros sugirieron que el león estaba hambriento debido a la desnutrición o asustado por la música fuerte. Después del incidente fatal, surgieron fotos de Islam trabajando como domador de leones. Era capaz de acercarse a unos pocos centímetros de los leones, lo que impresionaba a las multitudes. Compartía un bastón con un gran león macho. Con los bigotes del león tocando el mentón de Islam, claramente no tenía miedo en presencia de los grandes felinos, pero tal vez fue su falta de miedo lo que contribuyó a su aterradora aflicción final. Para los visitantes del Parque Wang en el noroeste de Zimbabue, un safari a pie se considera a menudo una experiencia única. Pero para el guía profesional zimbabuense Quinn Swales, de 40 años, era su trabajo y amaba cada segundo de él. Era oriundo de Trelawney, en el norte de Zimbabue, y había trabajado como piloto antes de dedicarse a guiar la vida silvestre. Todos los guías en los parques de Zimbabue reciben una formación de muy alto nivel y Quinn no era una excepción. Conocía el Parque Wang como la palma de su mano. Esa era su oficina. ¿Y qué oficina era? El Parque Wang es el parque más grande de Zimbabue. Con una extensión de 14.650 kilómetros, alberga 4 de los 5 grandes: elefante, león, leopardo y búfalo, y cuenta con la mayor población de perros salvajes africanos. Ofrece oportunidades excepcionales para la observación y fotografía de la vida silvestre a los clientes que pagan. Es uno de los mejores lugares para experimentar la naturaleza salvaje de África en todo su esplendor. Pero el parque se había hecho famoso por malas razones. Apenas un mes antes, Cecil, el león, había acaparado titulares cuando fue cazado ilegalmente por el dentista estadounidense Walter Palmer. Cecil era un magnífico macho de 13 años, que era considerado la principal atracción de Wang. El incidente había provocado indignación en todo el mundo cuando surgieron los detalles de la cacería, revelando que Walter le había disparado e hirió a Cecil con un arco y flechas, y luego rastreó al león herido durante más de 40 horas antes de matarlo con su rifle.
Este acto de crueldad no dejó indiferentes a los guardabosques y guías, quienes trabajaban incansablemente para proteger a los animales en su parque, mientras ofrecían a los clientes experiencias seguras de observación de vida silvestre. Keane estaba en su trabajo para disfrutar de la vida silvestre y permitir a sus clientes la misma experiencia, no para matarla. Al amanecer del lunes 24 de agosto de 2014, Keane llevó a un grupo de clientes que se alojaban en Camp Wange a un safari fotográfico a pie. Mientras la neblina lechosa de la luz del amanecer apenas aparecía en el horizonte, el grupo caminaba con entusiasmo por la sabana. Había un frío en el aire mientras la noche daba paso al día, pero no pasó mucho tiempo antes de que Quinn notara huellas. En el suelo blando y arenoso, a lo largo del borde de la sabana abierta, había señales reveladoras de que los clientes de Quinn iban a disfrutar de un espectáculo y probablemente una oportunidad fotográfica excepcional. Había grandes huellas de patas, y Quinn las identificó como huellas de león. También sabía exactamente a qué manada pertenecían. Había aprendido a conocer a los leones a lo largo de los años y los conocía a todos individualmente, lo que siempre impresionaba a los clientes. Lentamente, el grupo avanzó a lo largo del borde de la hierba marrón, siguiendo las huellas hasta que Quinn se detuvo. Los clientes se quedaron inmóviles en fila detrás del guía, quien llevó su dedo índice a los labios, pidiendo silencio. Quinn se giró hacia el grupo y luego señaló a la manada de leones. Estaban tendidos al descubierto, a una cierta distancia. Los 6 clientes que Quinn guiaba se maravillaron ante el espectáculo. Los leones parecían tan pacíficos y tranquilos, acostados allí, aparentemente sin preocupaciones en el mundo. Estaban perfectamente iluminados por la luz de la mañana. Pero algo estaba a punto de cambiar. Los leones habían avistado a Quinn y su grupo, pero no parecían estar demasiado molestos por su presencia. No representaban ninguna amenaza para ellos a esa distancia. El grupo se quedó completamente inmóvil en silencio, algunos de ellos tomando fotos con sus cámaras. Entonces, el león macho llamado Naksaha se levantó. Claramente, no estaba contento con su presencia. Comenzó a caminar decididamente hacia el grupo, y los clientes comenzaron a sentir su adrenalina aumentar. Podían ver la enorme melena despeinada del león macho y la intención en sus ojos brillantes de color bronce. No corría hacia ellos, pero sus pasos eran confiados y decididos. No había a dónde ir para el grupo. Estaban completamente expuestos en la sabana africana sin vehículo ni campamento donde refugiarse, y el león seguía avanzando. Aunque el corazón de los clientes latía con fuerza en su pecho y sentían el impulso de huir, Quinn ya había estado en esta situación muchas veces antes. No sentía miedo. Era un guía experimentado y experto, y sabía exactamente qué hacer. Su prioridad era la seguridad de sus clientes. Les habló con calma y directamente, informándoles de lo que debían hacer. Lo escucharon atentamente, con los ojos muy abiertos. Les dijo que se colocaran detrás de él y se quedaran completamente quietos. Cuando el león continuó caminando hacia ellos, cruzó la distancia de seguridad que Quinn consideraba cómoda. Cuando había estado en esta situación antes, los leones generalmente se detenían después de una corta distancia y regresaban a la manada. Pero esta vez se había superado el límite, y Quinn y el resto del grupo comenzaron a gritar fuertemente para disuadir al león. Esto tuvo el efecto deseado. El león macho dejó de caminar y se quedó inmóvil. Los observaba con sus ojos fijos en el grupo, su cola agitándose. Era una vista impresionante, pero que llenó de miedo al grupo, ya que no sabían qué iba a hacer a continuación. Mientras se mantenía allí, Quinn aprovechó la oportunidad para hacer estallar un petardo, un dispositivo muy ruidoso. Cuando el fuerte chasquido resonó, silenciando a los pájaros de la sabana, el león se sobresaltó y comenzó a alejarse en diagonal del grupo. Parecía que iba a regresar a la manada, y todos suspiraron aliviados. No apartaron la vista del león, pero parecía que estaban fuera de peligro y que sería una de esas historias sobre las que se reirían más tarde alrededor de la fogata. Pero esta historia iba a tomar un giro siniestro. De repente, el león se dio la vuelta y corrió hacia Quinn y sus 6 invitados. Esto los tomó a todos por sorpresa. Justo en el momento en que pensaban que el peligro había pasado, se les echó encima una vez más. Esta no era una carga falsa, y Quinn no tuvo tiempo de disparar con su rifle. Se quedó allí, mirando al león de frente, mientras este corría directamente hacia él.
Cerca del 60% del peso de un león está compuesto de músculo, más que cualquier otro mamífero del reino animal. Con machos que pesan hasta 225 kilogramos, son poderosos, rápidos y formidables. El león cubrió el terreno en cuestión de segundos, su cuerpo de color beige y marrón brillando bajo el sol de la mañana, su enorme melena rebotando sobre sus hombros mientras se lanzaba hacia adelante. Quinn no traicionó a sus invitados huyendo. Se mantuvo firme, incapaz de disparar un solo tiro. Se quedó en el camino del peligro, recibiendo de lleno el ataque para proteger a sus invitados. En el último segundo, el león saltó sobre él y lo lanzó al suelo. Su cabeza golpeó el suelo seco y trató de empujar al enorme depredador, pero este lo empujó hacia abajo y rápidamente acercó su cabeza. Se levantó polvo arenoso. En medio de la confusión, el león mordió el cuello y el hombro de Quinn. Era impotente para detenerlo. El peso total del león y la ferocidad de su mordida eran abrumadores, y Quinn no podía hacer más que luchar contra él, tratando de proteger su rostro y su cuello. La sangre fluía de sus heridas abiertas, y el resto del grupo solo podía gritarle al león para tratar de hacerlo detenerse. Unos segundos después, el león saltó de Quinn y regresó al resto de la manada. Pero en ese ataque breve pero poderoso, el daño ya estaba hecho. Cuando el león estuvo lo suficientemente lejos, los demás corrieron al lado de Quinn. Intentaron brindarle primeros auxilios de emergencia, pero los largos colmillos del león habían cortado las arterias de Quinn y se había desangrado en cuestión de segundos. Yacía inmóvil y sin vida en el suelo, a pocos metros de los animales que había pasado tantos años admirando y prometiendo proteger. En toda prisa, el grupo tomó la radio portátil de Quinn y se comunicó con el campamento. Los guardabosques acudieron al rescate y se llevaron a Quinn. La mañana se había transformado tan rápidamente en una tragedia inimaginable. Los invitados no sufrieron heridas físicas durante el ataque. Habían tenido suerte de que el león no se volviera contra ellos también. Fue una pérdida devastadora de una vida. David Carson, el director general de Camp Wange, quien también era un guía profesional con más de 2 décadas de experiencia, elogió las acciones heroicas de Quinn. Dijo sobre Quinn: pagó el precio más alto persiguiendo un trabajo que amaba, en una región que conocía tan bien. Quinn era un guía excepcional, y su pasión y respeto por la fauna con la que trabajaba se manifestaban en su guía. La última foto que había publicado en su página de Facebook era de Cecil, el león, quien había sido cazado sin piedad por Walter Palmer. El Parque Nacional de Gir, en India, es el único lugar en el mundo donde los leones asiáticos viven en estado salvaje. Su recuperación a partir de solo 50 individuos se ha celebrado como un éxito en la conservación. Pero con la población superando los 500, su población y hábitat deben ser monitoreados de cerca para mantener a la población con vida mientras se asegura la seguridad de los habitantes locales. Es algo que parece estar fallando en este momento. La gestión de los leones es controvertida. Los oficiales de vida silvestre regularmente dejan cebo para atraer a los leones a los puntos turísticos calientes. Los visitantes que pagan financian sus salarios y la conservación del parque. Mantener a los turistas satisfechos y hacer que regresen es primordial para la supervivencia del parque. Pero los expertos advierten que cebar a los leones solo llevará a problemas mortales. Con el tiempo, los leones podrían perder su capacidad para cazar, dependiendo solo de las comidas gratuitas proporcionadas por los guardabosques. No solo comenzarán a asociar estas comidas con los humanos, sino que podrían recurrir a presas más fáciles, como el ganado o las personas. A poco más de 16 kilómetros de una de las selvas protegidas donde deambulan los leones, se encuentra el pueblo de Dahanfulia. Bhavna Varya, de 17 años, y su prima trabajaban como jornaleras agrícolas. Bhavna vivía con sus padres en el pueblo de Mitan, en el este de Gujarat, pero estaba de visita en la casa de su familia en Dahanfulia. Había aceptado una oferta para trabajar con el hermano de su madre en su granja. Era un trabajo duro, pero traía dinero para la familia. Después de un largo día de trabajo, ella y su prima Rekha se prepararon para pasar la noche en la cabaña de la familia. Se arroparon hasta la barbilla y apoyaron la cabeza en sus almohadas.
Sin embargo, justo antes de quedarse dormida, Bhavna sintió la necesidad de ir al baño. Eran las 9:30 de la noche. Afuera estaba oscuro, excepto por la luz de la luna que bañaba todo en su brillo plateado. Bhavna le pidió a Rekha que la acompañara. El baño estaba a una corta distancia de donde dormían. Era una pequeña choza en el exterior, pero Bhavna no quería ir sola. Ambas abrieron la puerta de la cabaña y salieron al silencio de la noche. Respiraron el aire fresco. El zumbido de los insectos llenaba la oscuridad, pero esa noche había depredadores cazando. El pueblo estaba ubicado a orillas del río Osat. Era un lugar frecuentado por leones que no estaban confinados a los límites del Parque Nacional. El sonido del agua corriente se podía escuchar a lo lejos, un sonido que enmascaraba la aproximación de cualquier depredador. Las chicas no sabían que dos pares de ojos las observaban. El reflejo de una linterna habría revelado el peligro inminente en el que se encontraban. Pero ninguna de las dos tenía una linterna. En su lugar seguían el estrecho sendero iluminado por la luna. El sendero serpenteaba a través del campo, lejos de la seguridad de la casa. Sombras oscuras las rodeaban. La extensión de los campos en los que habían trabajado se desvanecía en la oscuridad. Los dos depredadores se acercaron sigilosamente. Atravesaron el campo abierto mientras las dos chicas se apresuraban hacia la choza. Pero antes de que pudieran alcanzarla a pocos metros de su puerta, las dos primas vieron a un par de leones machos corriendo hacia ellas. Incluso en la penumbra podían ver sus poderosas patas delanteras recorriendo el espacio abierto, sus enormes melenas oscuras ondeando con el movimiento de su galope. Sus ojos estaban fijos en una mirada. No había dónde escapar. No podían regresar a la casa ni entrar en la choza a tiempo. No había árboles a los que trepar. Los segundos parecían detenerse. Aunque los leones eran rápidos como el rayo, las dos chicas podían ver cada detalle en esos momentos aterradores antes de que se lanzaran sobre ellas. Rekha saltó dentro de un tanque de agua. Se sumergió en el agua hasta los hombros y se acurrucó, apenas atreviéndose a respirar. Cerró los ojos y escuchó con horror el destino de su prima. Bhavna no tuvo tanta suerte. Los leones habían surgido de la nada. No tuvo tiempo de reaccionar, y antes de que pudiera escapar, uno de los leones la atrapó entre sus mandíbulas. Instintivamente apuntó a la garganta, mordiendo con una fuerza de 650 psi, 3 veces más fuerte que la de un humano, y con caninos de 10 centímetros de largo. No tenía ninguna posibilidad. La mordida aplastó su tráquea y cortó su arteria. Había dejado escapar un grito unos momentos antes, que había atravesado la oscuridad, pero ahora la noche había vuelto a la calma. Bhavna ya no hacía ningún ruido. Yacía en el suelo, rodeada por los dos leones que inspeccionaban su presa. Rekha estaba paralizada por el terror. Desde dentro del tanque de agua, escuchó los profundos gruñidos de los leones mientras mordían a su joven prima, desgarrando su cuerpo ligero e inerte. Luego escuchó un arrastramiento en el suelo mientras los leones tiraban de Bhavna, arrastrándola hacia la noche. Habían asegurado su presa y ahora iban a darse un festín en la selva. Cuando Rekha no escuchó más ruido, se asomó con cautela por el borde del tanque de agua. Su corazón latía como un tambor en sus oídos. Escuchó, observó y esperó. Luego, cuando pensó que los leones se habían ido, salió del tanque de agua y saltó al suelo. Corrió hacia la cabaña, gritando para que sus padres la ayudaran. No sabía si su prima estaba muerta o viva. Temía lo peor, pero mantenía la leve esperanza de que pudiera ser salvada si actuaban rápidamente. No soportaba la idea de que Bhavna estuviera ahí afuera sola. Los oficiales de la División Forestal de Gir fueron alertados del incidente y se apresuraron al lugar. Se lanzó una búsqueda de Bhavna y los dos leones. Siguieron las marcas de arrastre dejadas por los leones y su presa y encontraron trágicamente a los dos grandes felinos devorando el cuerpo de Bhavna a cierta distancia. La habían arrastrado hasta una granja vecina. Estaba claro que ya no estaba viva, y los oficiales gritaron y aplaudieron fuertemente para tratar de asustar a los leones. Eran dos machos subadultos, probablemente hermanos, que habían trabajado juntos para derribar a su presa. No pudieron ser alejados durante media hora, durante la cual habían consumido la mitad inferior del cuerpo de Bhavna. Fue una visión macabra que probablemente perseguirá a todos los que la presenciaron.
El conservador adjunto de bosques que trabaja en el Parque Nacional de Gir declaró que los ataques a humanos por parte de leones asiáticos eran increíblemente raros. Muchos habitantes viven en las cercanías de los bosques protegidos y, aunque los leones ocasionalmente atacan al ganado, rara vez atacan a las personas. Este comportamiento había sido inusual y las autoridades estaban trabajando para capturar a los 2 leones y devolverlos a la zona protegida. Está claro que los leones aportan ingresos a los lugareños. Los turistas vienen de lejos para ver estas raras subespecies, pero a veces la gente va demasiado lejos. Unos días antes de este trágico ataque, unos residentes utilizaron a los leones en un video viral repugnante para ganar dinero. Ataron una vaca a un árbol y esperaron en silencio a que se acercara un león mientras filmaban con sus teléfonos. Grabaron al león acercándose a la vaca y transmitieron en vivo a clientes que pagaban por ver en una macabra transmisión bajo demanda. Gente de todo el mundo se conectó para ver cómo el león se lanzaba sobre la vaca y la derribaba. No había manera de que la vaca se defendiera o escapara. Estaba atada en su lugar. Todo esto para el entretenimiento de una audiencia que pagaba. Utilizar a los leones de esta manera solo conducirá a más tragedias. Estos videos ilegales amenazan los esfuerzos de conservación del Parque Nacional de Gir y ponen en peligro a los habitantes y al ganado innecesariamente. El incidente fue una tragedia. Perder a alguien tan joven fue un impacto para toda la familia y la pequeña comunidad del pueblo. Los padres de Bhavna, que se habían quedado en su pueblo natal, recibieron la terrible noticia, y aquellos que conocían a su joven hija lloraron su pérdida. Vivir tan cerca de la fauna peligrosa no está exento de riesgos. Las tierras agrícolas y los pueblos suelen bordear el hábitat natural de los leones, con humanos y leones compitiendo por el espacio. Pero a medida que la población de leones asiáticos sigue creciendo, tal vez sea necesario hacer más para garantizar tanto su seguridad como la de quienes comparten su hábitat, asegurando que nadie más como Bhavna tenga un final tan aterrador. En 2015, West Mathewson, propietario de un alojamiento de safari y conservacionista, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Salvó a 2 cachorros de león de 1 semana de edad de una granja cercana que criaba leones, hasta que fueran lo suficientemente grandes y viejos para ser liberados en la sabana y cazados por cazadores de trofeos. West encontraba este deporte cruel y no soportaba la idea de que estas 2 leonas fueran criadas para ser sacrificadas. Eran leonas blancas raras, y West vio en ellas una oportunidad de negocio en potencia. Compró la pareja y las llevó a su Lion Tree Top Lodge en Hoedspruit, justo afuera del famoso Parque Nacional Kruger en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. Les tenía tanta dedicación como a sus propios hijos y las llamó Demi y Tanner. Día y noche las alimentó con biberón hasta que fueron destetadas y pasaron a una dieta compuesta principalmente de carne. Estableció una rutina diaria que incluía jugar con los cachorros de león y llevarlas a pasear 2 o 3 veces al día. Él era su figura paterna y se convirtieron en una familia para él. Pronto presentó a las adorables leonas a sus huéspedes y sin duda se convirtieron en una gran atracción para los visitantes. En su sitio web, West se jactaba de numerosas fotos de huéspedes jugando con las jóvenes leonas y disfrutando de la experiencia de estar cerca de ellas, incluso con niños caminando lado a lado con los felinos. Pero las leonas estaban creciendo. A medida que pasaban los meses, se volvían más grandes y necesitaban más ejercicio y espacio para moverse. Se volvían poderosas, y West podía ver que sus juegos de pelea comenzaban a parecerse a los de los leones adultos. Sin embargo, West les seguía dedicando tanto tiempo y cuidado como siempre. A la edad de 3 años, las leonas se consideraban plenamente adultas. West había ganado el apodo de Tío West, porque se le percibía como una figura paternal y cariñosa para las 2 leonas blancas. Las abrazaba con fuerza alrededor de sus enormes cabezas, y ellas a veces lo incluían en sus juegos, que a menudo se volvían demasiado bruscos para que West participara. Tenía que ser cauteloso. A finales de los 60 años, West ciertamente no estaba rejuveneciendo, y las leonas solo se volvían más fuertes y audaces. Aunque Demi y Tanner no habían mostrado ninguna agresividad hacia West,
su familia o los visitantes, había señales de advertencia de que conservaban fuertes instintos salvajes. Era natural que mostraran su comportamiento innato. Aunque habían sido criadas a mano por West y nunca conocieron otra vida que no fuera en su propiedad, aún conservaban la capacidad innata de cazar. En 2017, cuando las dos hembras tenían 2 años, se escaparon de la propiedad de West. Al otro lado de la cerca, divisaron a Quebeculu Justice y a un colega que recogían leña en el veld cuando una de las leonas se abalanzó sobre Justice. Lo derribó al suelo mientras la otra leona observaba. El hombre pidió ayuda, y su amigo acudió en su auxilio, recogiendo piedras y arrojándolas a la leona. Ella se alejó corriendo, y el amigo de Justice lo ayudó a levantarse y lo llevó hasta una cabina telefónica para llamar a una ambulancia. Justice estaba cubierto de sangre y sufría de laceraciones en las piernas, el torso, el estómago y el pecho. Los 2 hombres lograron llegar al hospital, pero Justice, que era diabético, murió unos días después. Fue un incidente trágico, y los médicos no pudieron determinar si su muerte se debió definitivamente al ataque o a su condición de salud subyacente. En respuesta a este horrible incidente, West declaró que estaba seguro de que la leona solo quería jugar y que si hubiera querido matarlo, lo habría hecho en 5 segundos. Ya sea que esta declaración fuera verdadera o no, de todos modos demuestra la fuerza bruta que poseían Demi y Tanner. Al final, seguían siendo animales salvajes, a pesar de haber sido domesticados. West probablemente tenía razón. Una sola mordida en el cuello del hombre habría sellado su destino en cuestión de segundos. Pero eso sirvió como una advertencia contundente sobre los peligros de mantener a tales animales bajo su cuidado. West tenía una gran responsabilidad hacia el público en general. Pero no había forma de domesticar completamente a un león. Eran demasiado poderosos para ser controlados, y West quería que tuvieran la libertad de moverse por sus tierras. Avancemos rápidamente hasta agosto de 2020, cuando las 2 leonas tenían 5 años y West 69, y la historia estaba a punto de repetirse. West llamó a los leones mientras hacía su caminata diaria por sus tierras, y Demi y Tanner llegaron trotando. La esposa de West, Jill, lo seguía en su coche. El sol brillaba y una ligera brisa hacía susurrar los arbustos espesos y frondosos. Los sonidos de la sabana africana estaban vivos mientras los 3 caminaban en silencio, como lo hacían todos los días. Para Jill, era un espectáculo increíble ver a su esposo caminar por la sabana africana, flanqueado por 2 enormes leonas blancas. Era un sueño hecho realidad para West. Siempre había sido un firme defensor de la conservación y poseer una propiedad en la región del Gran Kruger, donde podía interactuar con los animales, era todo lo que siempre había deseado. Pero algo iba a salir terriblemente mal. Durante la caminata, las 2 leonas comenzaron a luchar, jugando. Esto era algo que hacían regularmente. Constantemente ponían a prueba la fuerza y las habilidades de combate de la otra. Era un comportamiento natural, pero se estaban volviendo más agresivas entre ellas. West se quedó quieto mientras las 2 hembras luchaban. Podía escuchar sus gruñidos guturales mientras se empujaban al suelo y se mordían la pelusa. Podía notar que no se estaban conteniendo tanto como antes. Definitivamente era un juego de lucha en el que West no quería participar. Pero resultó que el hombre de 69 años no tenía elección. Como 2 niños demasiado emocionados que llevan el juego demasiado lejos, Demi y Tanner se volvieron cada vez más turbulentas. De repente, una de las hembras saltó de encima de la otra y se lanzó sobre West. Fue inmediatamente derribado por ella. El aire fue expulsado de sus pulmones cuando fue arrojado al suelo. No había tenido tiempo de protegerse, ya que la acción fue completamente inesperada. Nubes de polvo se levantaron mientras la leona comenzaba a sacudir a West. Él le gritó que se detuviera, pero ella continuó mordiéndolo. Gil podía ver que su esposo estaba en problemas. Lo había visto jugar y pelear con los leones muchas veces antes, pero esta vez era diferente. Era mucho más frenético y poderoso. Gil tocó la bocina y gritó por la ventana. Avanzó con el coche para asustar a los leones. Milagrosamente, la leona salió de su trance y saltó lejos de West. Gil corrió a su lado. Él sangraba profusamente y ella trató de detener la hemorragia en su cuello. Mientras el suelo africano se teñía de rojo a su alrededor, Gil llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos se apresuraron al lugar, pero ya era demasiado tarde.
West había muerto en los brazos de Gil. El ataque había sucedido tan rápidamente que no había nada que Gil hubiera podido hacer. Una poderosa mordida en el cuello de West había cortado una arteria. No había vuelta atrás y en un instante el tío West se había ido. Las 2 leonas que había criado desde que tenían una semana de edad se habían vuelto contra él, y su legado había tenido un final trágico. Mientras la familia trataba de hacer frente a la devastadora pérdida de West, que era padre de 4 hijos y abuelo de 6 nietos, estaban decididos a que los animales no fueran dañados. Eso no era lo que West hubiera querido, y su nuera, Terry Mathewson, estaba segura de que las leonas simplemente estaban participando en un juego brutal. No sabían su propia fuerza, y una de ellas había matado involuntariamente a su dueño y cuidador. Es poco probable que haya sido un ataque deliberado, pero terminó en desastre. Demi y Tanner fueron tranquilizadas y retiradas de la propiedad. Después de llorar la pérdida de West, fue triste para la familia ver partir a los leones. Habían sido una gran parte de la vida de West durante los últimos 5 años, y su partida fue como perderlo a él una vez más. Fueron llevadas a un centro de especies en peligro de extinción, y la familia declaró que serían liberadas en el mejor entorno posible para ellas. Aunque despedirse de un ser querido nunca es fácil, la familia encontró consuelo y paz al saber que West murió haciendo lo que amaba, viviendo su sueño, estando en la naturaleza y con sus leones tan queridos. Pero mientras la gente siga viviendo junto a depredadores peligrosos, como estas 2 leonas, West Mathewson no será el último en experimentar su aterradora aflicción final. El circo de su show se ha llevado a cabo en el parque turístico del condado de Sichuan, China, durante décadas. Es una atracción popular tanto para los turistas como para los chinos. El lugar está lleno de acróbatas que realizan hazañas sorprendentes, atracciones, comida, juegos de arcade y más eventos de los que cualquiera podría encajar en un solo día. Pero en este día, el circo estaba cerrado al público. El personal aún estaba recuperándose de una pérdida terrible. A principios de esa semana, uno de sus trapecistas más experimentados, el hijo y su esposa Chang, estaban realizando uno de sus atrevidos trucos frente a una multitud de cientos de personas cuando el hijo cayó a su muerte. Todo el evento fue capturado por los numerosos teléfonos móviles que estaban grabando las espectaculares hazañas del circo. Chang estaba ahora con sus familiares organizando el funeral de su esposa, mientras sus colegas en el circo lloraban la muerte de su querido amigo. Decir que el personal estaba al borde del colapso sería una subestimación. No solo estaban todos en medio de la desesperación, sino que muchos de ellos habían sido testigos del incidente y había más de un miembro del equipo lidiando con el trauma de la experiencia. Pero para empeorar las cosas, todo el circo estaba bajo investigación. La constante presencia de las autoridades y las horas de interrogatorios agotadores a los que estaban siendo sometidos pesaban mucho en cada miembro del equipo de su show. Los hombres y mujeres intentaban hacer lo mejor posible para continuar con su entrenamiento diario, realizando reparaciones a las atracciones y manteniendo a los animales bajo su cuidado. Hacían todo lo posible para mantener la mente ocupada y no pensar en lo que estaba sucediendo. 2 días después del incidente, el 25 de mayo de 2021, el equipo se levantó a las 5 de la mañana, como lo hacían todas las mañanas. Y como siempre, se reunieron en las puertas principales y esperaron a que su gerente les diera las tareas del día. Incluso si estaban cerrados mientras duraba la investigación, aún había mucho por hacer. Alimentar y limpiar después de los muchos animales que el circo mantenía les llevaría la mayor parte de la mañana. Los animales más grandes y los monos estaban estrictamente entrenados para realizar todo tipo de asombrosas hazañas de obediencia y trucos notables para el público. Incluso los reptiles tenían sus propias exhibiciones. No solo estaban los animales hambrientos, sino que sus jaulas y recintos necesitaban mantenimiento, por lo que el equipo se dividió en 2 grupos. El primer grupo entraría a alimentar y dar agua a cada criatura, seguido por un segundo equipo con sus cajas de herramientas, que luego procedería a comenzar a engrasar las bisagras, volver a alinear las cercas y reparar cualquier otra parte de los recintos en los que se mantenían los animales.
El segundo grupo podría moverse con más libertad una vez que los carnívoros estuvieran debidamente alimentados. Los grandes felinos se vuelven increíblemente perezosos una vez que han comido algo. Y aunque estaban bien entrenados y sus cuidadores se mantenían cerca en todo momento, estos seguían siendo animales salvajes y podían ser impredecibles incluso en las mejores circunstancias. Comenzando con el zoológico de contacto, se movieron lentamente. Cada animal se hacía más grande a medida que avanzaban más adentro del parque. Después del zoológico de contacto, la pesada puerta de alambre fue cerrada detrás del equipo que transportaba carretillas llenas de carne y sacos de alimento. Cada sección del parque tenía esta precaución de seguridad. En caso de que un animal lograra escapar de un cuidador, al menos estaría contenido en el área dedicada a sus recintos. El error que condujo a los terribles eventos de ese día ocurrió cuando el equipo de 6, equipado con grandes trozos de carne y carretillas, entró en el recinto de los tigres. El área cercada que contenía a las 4 magníficas criaturas era alta y robusta. Una única puerta con un simple mecanismo de pestillo y sin cerradura para asegurarla contra intrusos estaba entre las personas y los animales. Los tigres no tienen pulgares oponibles, por lo que abrir un pestillo sería prácticamente imposible. 2 miembros del equipo abrieron la puerta y comenzaron a lanzar los trozos de carne de cabra sobre el suelo de césped de la jaula, que medía casi 10 metros de circunferencia. Los felinos no corrieron emocionados hacia la comida como lo hicieron los otros animales. En cambio, observaron al grupo atentamente, esperando a que se fueran antes de avanzar para comer. Los grandes felinos son observadores, mucho más de lo que los humanos les dan crédito. 2 de las criaturas notaron que el último hombre en salir no estaba mirando hacia abajo mientras cerraba el pestillo. La barra metálica falló al entrar en el agujero por unos pocos centímetros y en su lugar quedó en el aire vacío. La puerta parecía cerrada para los cuidadores distraídos, pero solo una pequeña ráfaga de viento sería suficiente para abrirla de par en par. 2 de los depredadores avanzaron para comer su parte de la comida, pero los otros 2, que habían notado el error del equipo, permanecieron tendidos en el césped donde estaban. Sabían por años de hábito y horario que los humanos irían a los elefantes a continuación, solo para regresar unos minutos después. Después de que pasaran, los tigres quedarían solos por el resto de la mañana. Y, efectivamente, 6 hombres y mujeres pasaron caminando cerca de ellos. Menos de 10 minutos después, cuando los 6 miembros del personal finalmente habían terminado de alimentar a todos los animales hasta el final de la extensa propiedad, llegó el equipo de mantenimiento. A medida que los felinos se movían hacia la puerta, el más valiente de los 2, un macho de 4 años, comenzó a olfatear nerviosamente la puerta. Pero retrocedió cuando la puerta separadora, a unos metros de distancia, se abrió y 3 hombres entraron, cargando sus cajas de herramientas y latas de aceite lubricante. Momentáneamente confundidos por esta interrupción en el horario habitual, los 2 tigres se apartaron y observaron la escena antes de decidir actuar. Los hombres no prestaron atención a los tigres. Se dirigían hacia los elefantes en la parte trasera. Yang Yai, un hombre de 51 años que había trabajado para el circo durante más de 20 años, era uno de los 3 hombres que entraron ese fatídico día. Llevaba una caja de herramientas en una mano y encendía un cigarrillo con la otra. Estaba tratando de meter su encendedor en el bolsillo mientras caminaba. Cuando dejó caer la caja, sus herramientas se esparcieron por la senda de adoquines y maldijo en voz alta. Sus colegas se rieron amablemente de su error, y él los apartó con la mano, diciéndoles que los alcanzaría una vez que recogiera todas sus herramientas. Mientras tanto, los 2 tigres observaban la escena con atención. Vieron cómo los 2 hombres atravesaban la siguiente puerta, dejando uno atrás. El hombre estaba inclinado, de espaldas a los felinos. El valiente macho avanzó, estirando su pata. La puerta se abrió suavemente y en silencio al tocarla. Yang no escuchó nada detrás de él. Mientras apagaba su cigarrillo, arrojó las herramientas caídas de vuelta a la caja con tanto ruido que ni siquiera habría oído la puerta si hubiera emitido un chirrido de advertencia. Lentamente, el macho avanzó, con la hembra mayor justo detrás de él. Ambos estaban agachados, sus hombros moviéndose mientras acechaban al hombre ajeno a lo que sucedía.
Ninguno de ellos había puesto un pie en la naturaleza en toda su vida, pero el instinto les dijo a sus estómagos hambrientos exactamente qué hacer. Se acercaron cada vez más. Justo en ese momento, uno de los compañeros de Yang miró por encima del hombro a través de la puerta que los separaba del recinto de los tigres. De inmediato, comenzó a gritarle a Yang cuando vio a los felinos acechando a solo unos metros detrás de él. La cabeza de Yang se giró justo cuando el macho saltó por el aire, con las garras extendidas y la boca abierta. Sin perder el ritmo, Yang giró el martillo que tenía en la mano. Golpeó las garras de la bestia con tal fuerza que su cuerpo entero se desvió, girando como una especie de muñeca chillona. El animal se estrelló contra el suelo, pero apenas tocó la tierra cuando la hembra detrás de él entró en acción. Se lanzó hacia Yang, y esta vez él no fue tan rápido como antes. Yang estaba agachado en el suelo cuando el animal aterrizó sobre él desde arriba. Ella hundió sus garras en su cráneo y hombro, con los dientes mordiendo directamente en su rostro. Ahora Yang estaba gritando salvajemente, balanceando el martillo, desesperado por golpear alguna parte de la feroz criatura que lo arañaba y mordía. Los hombres detrás de él estaban atrapados detrás de la cerca. Si se atrevían a abrir la puerta, tendrían a los 4 tigres encima de ellos. Llamaron por ayuda por radio, gritando de manera tan histérica que el resto del equipo solo pudo entender que había tigres sueltos. Cada habitante del parque corrió hacia el recinto, y la policía que acababa de llegar para la serie de entrevistas del día estaba justo detrás de ellos con sus armas desenfundadas. La situación con Yang se había deteriorado drásticamente en los segundos que tardaron en pedir ayuda por radio. El tigre seguía aferrado a su cara, y el joven macho había recuperado su posición. Saltó de nuevo al ataque, agarrando una de las piernas de Yang que se movían frenéticamente en una macabra lucha de poder. Los tigres tiraban y desgarraban al hombre que gritaba. Las garras de la hembra cortaban el músculo y la piel, desgarrando la piel en su hombro. Su otra pata se envolvía alrededor de su frente, y una de sus garras encontró una cavidad ocular y arrancó su globo ocular de su cráneo, parcialmente descalpándolo en el proceso. Cuando Yang se desmayó, la combinación de pérdida de sangre, shock, dolor y terror puro era demasiado para que su sistema lo soportara. Y cuando su cuerpo se relajó, los 2 animales salvajes continuaron desgarrándolo con una urgencia renovada. Cuando la policía y el resto de los empleados del circo llegaron a la puerta, los leones y osos detrás de ellos estaban golpeando sus jaulas, rugiendo y llorando. El hedor metálico de la sangre en el aire los tenía a todos en un frenesí. La policía apartó a los miembros del personal. La situación estaba clara. No solo el hombre estaba muerto, sino que los 2 hombres de mantenimiento restantes estaban atrapados detrás de una delgada barrera de alambre cercana. Los gatos enloquecidos por la sangre podían escalar fácilmente las cercas a ambos lados. Podían atacar a los hombres atrapados o al personal al otro lado, dependiendo de qué cerca escalaran. La decisión se tomó. Sin decir una palabra entre ellos, los 5 oficiales levantaron sus armas, y el sonido de los disparos resonó por el circo. No menos de 4 balas impactaron a la hembra, mientras que el macho recibió 6 disparos. Sus cuerpos volaron hacia atrás por el bombardeo de disparos, y en un instante las 2 bestias que se acercaban huyeron de regreso a su jaula, dejando a los atacantes y a Yang en los adoquines detrás de ellos. Mientras aún tenían la ventaja, los oficiales rompieron la puerta y encerraron a los 2 tigres vivos en su jaula. Milagrosamente, la tigresa seguía viva, moviéndose horriblemente donde yacía, pero un oficial rápidamente la mató con un solo tiro en la cabeza. Los 2 hombres atrapados fueron sacados justo pasando por los restos de su amigo y colega, y el equipo de limpieza llegó para retirar tanto a Yang como a sus atacantes. Después de 2 días en días consecutivos, el circo de su show y todas sus exhibiciones quedaron vacíos. En menos de una semana, los animales fueron reubicados en varias reservas y parques a través de China, y nunca volverán a ver el circo.